Gracias a Caja de Ande tengo mi casa propia, gracias a Caja de Ande puedo hacer ahorros increíbles todos los años porque me encanta ahorrar. Gracias a Caja de Ande mi pensión está ahí segura, en certificados y ganando buenos intereses. En fin, yo amo Caja de Ande, para mí Caja de Ande es lo más. Prácticamente a la única que le debo es a Caja de Ande, ¿verdad? Pero me siento segura. Hay entidades financieras que a usted le prestan el dinero, pero que en algún momento también le ponen las manos en el cuello y se lo empiezan a apretar, ¿verdad? Caja de Ande en todo momento ha sido un aliado muy flexible también en ese sentido, pensando en que vienen momentos difíciles, porque también después vendrán momentos de bonanza, y que Caja de Ande le brinda a usted esa facilidad, que al final de cuentas se convierte como en una familia. Esa entidad que lo que hace es facilitarle a usted la vida, opciones, le empieza a dar facilidades para usted poder superar. Caja de Ande tiene un programa que la puede ayudar con los gastos que usted tuvo. Entonces, yo mandé la carta a Caja de Ande con los documentos adjuntos de todos los gastos que había tenido y ahí fue donde Caja de Ande, por su responsabilidad social con los asociados, me dio una gran ayuda que en ese momento lo necesitaba. De no existir Caja de Ande, sería muy difícil para algunas personas atender esas situaciones. Un plus que tenemos adicional es que también damos crédito a personas pensionadas. En muchas entidades financieras no le dan crédito a las personas que ya están jubiladas porque no hay cómo recuperarlo. No son sujetos de crédito. En Caja de Ande hay una igualdad y una equidad y ellos siguen siendo sujetos de crédito como cualquier otro. Se hace su análisis y se les brinda el apoyo que ellos necesitan. Entonces ahí vemos la diferencia entre una entidad tradicional, un banco cuyo fin es el lucro, y una caja de ahorro gremial cuyo fin es el bienestar colectivo. Cuando hablamos de sueños y luchas, las historias cobran vida y se vuelven eternas. Bienvenidos a este fascinante viaje a través del tiempo. Exploraremos cómo una idea sencilla pero poderosa sembró una semilla de solidaridad que daría vida a la fundación de una institución capaz de cambiar destinos. Esta es la historia de Caja de Ande. Prepárense para retroceder en el tiempo. Hagamos un pequeño ejercicio e imaginemos la Costa Rica de la década de los 30, una época de crisis económicas, políticas y sociales que llevan a muchos educadores a sufrir un alto endeudamiento. El historiador Rodolfo González nos cuenta cómo la idea de Caja de Ande se venía gestando desde la década de los 30. La idea de Caja de Ande surge en la década de los 30, que es una década en Costa Rica muy importante por una serie de cambios, tanto políticos como económicos, que se están dando. La década del 30 en Costa Rica es una década de crisis económica que viene arrastrado por la famosa crisis de la Bolsa del 29. Y en nuestro país, una consecuencia que tienen los maestros en esta situación económica es un alto endeudamiento. En un contexto donde incluso también se está conformando la Asociación Nacional de Educadores, la ANDE, en una reunión incluso en el Teatro Nacional, proponga en medio de esta necesidad organizativa de los maestros una propuesta económica que viene siendo como una especie de entidad financiera del sector del magisterio que ayude a los maestros a superar el altísimo endeudamiento en el que estaban cayendo producto de la crisis y que tenía incluso tasas de interés altísimas, hasta de 20% mensual. Entonces era casi como un plan de salvamento para el bolsillo de las y los docentes en la década del 30, que sin embargo no puede concretarse más bien en esta época, sino una década posterior, y esto se debe a varias circunstancias. La década del 30 no solo es una época de crisis económica en Costa Rica, sino una serie de cambios políticos, producto incluso de momentos duros de la economía nacional, como por ejemplo la que sucedió después de la Primera Guerra Mundial, y también con esta de la crisis del 29 y con la caída desde finales del siglo XIX y en otros momentos también de principios del 20 de los precios del café, en una economía incluso que estaba muy dependiente del monocultivo para generar sus divisas, sus ingresos, y al mismo tiempo un Estado
que dependía mucho de los impuestos a la importación de productos para financiarse. Todo esto que hace crisis o estalla obliga al sector obrero a organizarse. Entonces tenemos una serie de momentos desde finales del siglo XIX hasta los primeros 30 años del siglo XX en la que diferentes sectores obreros del país se organizan. Los maestros incluso son motor de muchas de estas organizaciones sociales, que faltaba cuajar una organización propia de los docentes para poder defender sus intereses. Esto cuaja en la década del 30, que es la misma década de la fundación del Partido Comunista incluso, y por supuesto que va a tener los embates de la persecución, especialmente en el gobierno de don León Cortés, que no aguantaba nada de esto, ¿verdad? Y entonces crea un clima de mucha tensión, mucha persecución en la década del 30 al sector docente, que hace que las propuestas como la misma ANDE y Caja de Ande tengan como que esperar un mejor momento, y ese mejor momento sin duda alguna va a ser inicios de la década del 40, donde hay un cambio político, incluso generacional y de visión. Es la época donde se crea la legislación social de Costa Rica por ese pacto o esa triple alianza entre Partido Comunista, Republicano Nacional, que representaba al calderonismo, y la Iglesia Católica encabezada por Monseñor Sanabria. Ese es un clima perfecto para que las organizaciones sociales tengan por fin un eco y un respaldo. Y es por eso que es en la década del 40 y no en la década anterior, que fue donde nació la idea, que finalmente cuaja. Primero como un salvamento de los maestros para sus deudas, pero que después va a ir en el transcurso del siglo XX desarrollando nuevas formas o visiones de crecer y de servir al sector del magisterio desde el punto de vista financiero. La situación política del gobierno de León Cortés impidió llevar a cabo la creación de Caja de Ande en ese momento, por lo que esperaron de manera paciente por un ambiente idóneo que les permitiera realizar este proyecto. Y ese momento llegó. El sueño de don Eliseo y de muchos otros estaba por hacerse realidad. Uno no puede no mencionar a don Eliseo Brenes, no solo porque fue el que promovió la idea, sino también porque fue el primer gerente. Y es muy interesante cómo don Luis Demetrio Tinoco, que siempre estuvo del lado de puestos políticos importantes en el gobierno, sobre todo del calderonismo, también interviene revisando el proyecto y apoyando los cambios requeridos que tenía que hacerse para que fuera cuajando en el Congreso o en la Asamblea. Don Eliseo es porque él propone la idea de Caja de Ande, ¿verdad? Tiene la paciencia de soportar el hecho de que no se pudiera concretar, no solo por la persecución política, sino también por el hecho de que era difícil para el gremio poner de acuerdo a las personas que estaban lejos del centro de la capital. En realidad ahí hay un premio, pienso yo, a la insistencia, ¿verdad? Que era alguien como que leyó en la idea y supo esperar cuándo, pero no la soltó. Y pienso que eso lo convierte sin duda alguna en el personaje más grande. Era 1944. El mundo aún se recuperaba de las cicatrices de la guerra. En Costa Rica, un grupo de educadores compartía algo más que el amor por la enseñanza. Compartían la preocupación por sus colegas atrapados en las redes de los usureros, un dilema agudo que emergía de la posguerra. La difícil situación económica del país y la carencia de mecanismos financieros accesibles inspiraron a estos educadores forjando una comunidad unida por un propósito común. Don Fabián Salas, jefe de gestión de riesgo de Caja de Ande, tiene muy claro cuáles eran las dificultades a las que se enfrentaban los educadores en esa época. A ellos les pagaban por giro, es como un cheque, es lo que pagaban antes. Entonces ellos estaban en zonas alejadas, en diferentes lugares, y el mes les quedaba corto el dinero. Entonces ellos vienen y descuentan el giro del mes siguiente o los próximos 2 meses y se lo vendían a alguna persona y esa persona se lo recibía por un precio mucho menor quizás al valor del giro. Entonces su giro era de 100 colones y esta persona te balataba por 60 colones. Entonces descontaba el giro. Entonces por eso el nombre original de la Caja de Ande es Caja de Ahorro y Redescuentos del Ande. Era para redescontar los giros, como para hacer un anticipo del salario para ellos. Ahí empiezan a hacer todo eso y evitando lo que la misma historia llama los agiotistas, que son como cobradores terribles, ¿verdad? Intereses súper altos
En general, los trabajadores de educación siempre han sido asalariados, nunca han sido personas de muchos recursos, ¿no? Y ellos pues, pasaban muchas carencias y ahí aprovechaban estas personas para descontar muy baratos esos giros. Entonces por ahí nace la Caja de Ande, se llama Caja de Ande porque la Asociación del Ande fue la que más impulsó eso. Ellos siembran ese capital y ahí empieza a gestionarse Caja de Ande, ¿verdad? Dentro de sus filas hay grandes nombres de personas de la educación. Ellos eran los que fundaron inicialmente la institución bajo esa premisa de ayuda social y de solidarios con los que menos recursos podían tener. Entonces así es como se funda la institución en aquel momento, tratando de evitar que algunas personas cayeran en manos de los que ellos decían prestamistas o agiotistas, que era el nombre que usaban en ese momento. Guiados por la visión de un futuro más justo, estos educadores decidieron dar el primer paso, un paso que cambiaría la historia de muchas personas. La idea era poderosa: construir un futuro donde cada educador tuviese las herramientas necesarias para alcanzar sus sueños. Es así como con esfuerzo y dedicación, la semilla empezó a germinar y poco a poco a crecer como un ideal. Con sueños y esperanzas, enfrentaron desafíos y sacrificios. La idea había crecido y nada la podía detener. Al fin, los educadores tenían una defensa robusta contra la usura. El 13 de octubre de 1944 se dicta la Ley número 12, que crea la Caja de Préstamos y Descuentos de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras, la Caja de Ande. La fundación de esta nueva institución era más que un acto burocrático. Fue la creación de un faro de esperanza para muchas personas. Si bien su nacimiento marcó un hito trascendental, tan solo fue el inicio de un largo camino plagado de obstáculos que pusieron a prueba la determinación de todos aquellos que soñaron en grande. Los retos económicos, logísticos y regulatorios amenazaban con truncar el sueño en ciernes. Sin embargo, la visión clara de mejorar las condiciones del gremio docente y el trabajo incansable de todos los involucrados permitieron sortear cada escollo con entereza. Así lo retrata el historiador y periodista Rodolfo González, etapas que forjaron y cimentaron la base de lo que hoy conocemos como Caja de Ande. La primera etapa es una etapa de organicemos al magisterio, organicemos a los docentes, pero aún, y si bien la década del 40 es muy buena para esta organización, al mismo tiempo divide políticamente tanto al país con la guerra del 48, la década del 50 va a experimentar al principio y sobre todo también las finales de la década del 40, divisiones en la organización de los docentes. Entonces incluso se van a crear organizaciones aparte y Caja de Ande va a tener que ver cómo las incorpora, haciendo reformas a su ley constitutiva y demás, para que todo el sector, aunque estén divididos, puedan también ser parte de los beneficios de una idea que en realidad, si algo yo percibo, ¿verdad? Podría estar equivocado, pero yo percibo, es que si bien las organizaciones como tales, ¿verdad? La ANDE y después la Unión de Trabajadores del Sector Docente, hay varias organizaciones que son más políticas y enfrentadas. Caja de Ande más bien no se percibe esa politización o esa división, sino más bien busca la manera de integrar en la década del 50. Esta generación de la década del 50 es la que le va a tocar hacer, bueno, en los años 50, en los años 60, todos estos cambios en la ley de creación de Caja de Ande para permitir que haya quiénes van a ser socios, cómo se va a financiar la Caja de Ande, por ejemplo, que esas son batallas que no se logran en la primera década, en el 40, como por ejemplo, qué porcentaje del salario de los educadores va a financiar el capital de Caja de Ande y si esto, digamos, es constitucional o no, porque hay gente que se opone en algún momento y también obliga, ¿verdad?, a estas juntas directivas a hacerle frente a eso. Ese cuestionamiento pone en alitas de cucaracha a la institución y se sale adelante. Entonces tendríamos que mencionar la generación inicial de la junta directiva inicial, que le toca impulsar incluso la infraestructura para que haya una casa que inicialmente
albergara con el mínimo de espacio, dignidad y decencia, ¿verdad? Una institución como esa y que va a servir para después la construcción de los edificios de la sede central, y de ahí en adelante la generación que le va a tocar enfrentar en la década del 70 la apertura de servicios, y entonces ya enfocarse en una caja de ande que no sea solo ayuda en las deudas de los docentes, sino también que haya un préstamo para vivienda. Entonces resulta que ya empieza a haber préstamos de otro carácter que la generación anterior de la Junta Directiva, a través, digamos, de la lucha por el esquema de financiamiento para el capital de la institución, va a permitir que existan los recursos necesarios para que se pueda prestar dinero para vivienda, por ejemplo. Esa es una reforma que va a tener protagonismo en las juntas directivas de la década del 70. Pero después también es muy importante mencionar la de la década del 80, que se va a tener que echar un bejuco muy grande, y es que con la crisis económica del país y demás se va a tener que hacer una reorganización profundísima en términos administrativos y en términos de todo tipo, que es como reinventar caja de ande para darle sostenibilidad financiera a futuro, y ahí sí va a tocar. Desgraciadamente eran nervios muy sensibles como cuánta gente trabaja, o sea, hay una reingeniería fuerte que ese chicharrón, digámoslo en lenguaje coloquial, se lo tiene que echar la junta directiva en la década del 80, y después vendría las juntas directivas posteriores, ya las que hacen el cambio de siglo, que es lo que van a permitir incluso la expansión de caja de ande en diferentes partes del país. Y así, paso a paso, año a año, se fortalecieron sus raíces gracias al esfuerzo y entereza de sus fundadores, de sus juntas directivas, gerentes y colaboradores que nunca dejaron morir el sueño. Lo que en un principio parecía una institución imposible fue cobrando forma y fortaleciéndose con el pasar de los años. La perseverancia y el compromiso inquebrantable de todos hicieron posible que Caja de Andes se consolidara como un baluarte de respaldo económico y social para los empleados del Ministerio de Educación Pública, cumpliendo cabalmente con su misión protectora contra los abusos de la usura. Vea, por ejemplo, aquí hay un discurso de 1961, don Eliseo Brenes, que él dice: la Caja de Préstamos y Descuentos, como se llamaba así, se fundó exclusivamente para servir a los educadores de Costa Rica cuando era necesario y urgente redimir a los maestros de esa terrible garra de los usureros, que muy pronto pierden toda noción de humanidad para dedicarse a absorber hasta la sangre de quienes se ven precisados a buscar sus servicios, que solo merecen la denominación de suplicios. Contra viento y marea, así inició este hermoso viaje que hoy llamamos con orgullo Caja de Ande, la caja de todos, un compromiso que se mantiene vivo hasta el día de hoy.